Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Café y Noticias, y como les adelantábamos antes de este corte, hoy tenemos como invitada a Itzel Cisneros, que ella es periodista y directora de la iniciativa El Día Después. La hemos invitado para platicar con nosotros acerca de pues las movilizaciones, de la lucha, de la protesta y sobre todo pues el tema del Día de la Mujer. Así que le damos la bienvenida a Itzel. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Romina, muy bien, muchas gracias por invitarme. Acá ando. Perfecto. Bueno, pues para hacer un análisis, mira, antes de empezar a platicar un poco acerca de la protesta, de las movilizaciones que se tienen pues previstas para el día de hoy, hace unos momentos platicábamos sobre las cifras en cuanto a los asesinatos de mujeres y cómo de esos asesinatos unos se desprenden, unos son investigados como homicidios dolosos y los menos como feminicidios. Y por aquí hay una de las dudas y sobre todo que se generó entre nuestros seguidores sobre la diferencia entre un homicidio doloso de mujer y un feminicidio, y por qué es importante y por qué también dentro de estas protestas una de las denuncias es que se clasifiquen mejor los feminicidios, porque es importante que los feminicidios sean clasificados de manera adecuada. Entonces, pues, para ver si podemos hacer un análisis contigo, ya aprovechando que estás aquí, y pues platicar de cuál es la diferencia entre un homicidio doloso de mujer y un feminicidio, Itzel. Sí, creo que ese es uno de los temas centrales, ¿no? De por qué las cifras pueden llegar a ser tan dispares en el caso de los homicidios o feminicidios de las mujeres. Y es porque cada estado tiene su propia legislación y tipifica diferente al feminicidio, ¿no? Entonces, justo no se puede hacer una comparativa entre estados o una comparativa nacional, porque dependiendo del estado donde vivas, son ciertas características las que te pueden llevar a clasificarlo como feminicidio o no. Y principalmente, o sea, con lo que tienen que ver la generalidad de los estados, es que son homicidios violentos, que sufrieron violencia previa, que hubo tortura, que hubo abuso sexual, que también pudo haber ocurrido por parte de una persona conocida, ya sea su pareja o algún familiar, si fue adentro de sus casas, ¿no? Entonces, la cuestión es esa, que la cifra puede llegar a ser muy vaga, lo cual esto nos trae problemas justo para poder meter a todos los feminicidios en un mismo saco, porque cada estado lo tipifica diferente. Claro, así es, y por eso es importante, y sobre todo en el tema de una buena clasificación, y la importancia de una buena clasificación sobre todo es para saber y poder dimensionar adecuadamente la problemática, y a partir de ello pues impulsar mejores políticas, ¿no? Sí, al final esto sirve para tener una respuesta en conjunto, digamos, como Estado, ¿no? Como país, para que podamos tener una política pública que responda específicamente a la violencia en contra de las mujeres en el caso de feminicidio. Y si es tan dispar lo que significa en Sonora contra lo que significa en Quintana Roo, pues es difícil poder armar una política nacional al respecto. Claro. Yéndonos a temas de protesta y de lucha y de activismo, Itzel, pues sabemos que este es un día de protesta, de movimientos, pero bueno, pues todavía hay muchas resistencias, se sigue criticando mucho la protesta, sobre todo esta parte en la que se intervienen los monumentos, las paredes y diversos actos que las autoridades pues consideran vandálicos, o que han sido considerados por algunos sectores como vandálicos, pero las mujeres, y sobre todo hemos visto que madres de víctimas de feminicidios han mencionado que a raíz de estas protestas, bueno, estas madres que por años estuvieron haciendo protestas pacíficas, que nadie les escuchaba, dicen que a raíz de estas protestas han visto cambios, han visto, por ejemplo, que las filtraciones, que se cuiden un poco más las filtraciones, han salido algunas leyes. ¿Para qué sirven este tipo de protestas? ¿Se ha logrado presión, que se ha logrado realmente, son válidas este tipo de expresiones, Itzel?
Yo la verdad creo que cualquier tipo de manifestación es válida y creo que más bien tendríamos que irnos al origen de por qué es que estas mujeres decidieron manifestarse de esta manera, ¿no? Como bien dices, pintando paredes y rompiendo cristales, mostrar así su rabia porque el Estado no les hacía caso, ¿no? Y también la sociedad no les hacía caso, incluso les criminalizaba y les señalaba. Es verdad que gracias a estas manifestaciones se ha tenido más eco, ¿no? En lo que está sucediendo en contra de la violencia a las mujeres en este país y que también ha sido impulsada, como bien decías, por familiares de víctimas de feminicidio, sobre todo, pero no únicamente, sino también de diferentes actos de violencia. Lo que sucede alrededor de estas manifestaciones siento yo que es lo que no se está platicando, o sea, el por qué las mujeres tuvieron que salir con toda esta furia y esta rabia a pintar paredes y a romper cristales para ser escuchadas, ¿no? Entonces, sí creo que tenemos que dar un pasito atrás y entender la razón y las razones de estas mujeres y también el preguntarle al Estado por qué no había hecho nada y por qué no había volteado a ver estos temas hasta que no se empezaron a movilizar de estas formas. Porque sí, como también comentas, las movilizaciones feministas tienen muchos años, ¿no? Y haciéndose de diferentes maneras, pero es verdad que ahora son más masivas y por lo menos lo cubren más los medios de comunicación, son más populares en redes sociales, ¿no? Para bien o para mal, son mucho más vistosas estas acciones. Y creo que también, pues, el movimiento feminista ha ido cambiando, ¿no? Y este es una respuesta de cómo el movimiento feminista o cierto tipo de movimiento feminista ha cambiado su forma de manifestarse. La verdad creo que acá el problema central sería más bien enfocarnos a la parte de las razones de por qué tuvimos que salir a pintar paredes y romper cristales, más allá de lo que signifique, ¿no? Un monumento histórico que a todo el mundo le da el patatús ahora porque pintaron una pared, pero no les preocupa cuando salíamos a marchar e igual estaban asesinando a 9 mujeres diariamente, ¿no? ¿Por qué crees que hay sectores que se sienten tan lastimados con con las intervenciones, cuando incluso también ya se ha mencionado que la intervención de monumentos pues es también una reivindicación? Pero vemos que aún se critica, que a la gente pareciera que aún le duelen mucho los monumentos, y no se voltea a ver lo que hay detrás, como tú mencionas, o viene este discurso de no son las formas, no, para qué, no hay que hacerle, no hay que tratar de combatir la violencia con más violencia. ¿Tú por qué crees que les lastima, por qué crees que hay tanto indignación, por así lastime a determinado tipo de sectores, este tipo de expresiones, cuando pues es una muestra de la rabia y de que por mucho tiempo no se atendió las protestas de las mismas mujeres? Es falta de empatía, ¿no? Falta de solidaridad, de darte cuenta, de ponerte a pensar qué han pasado esas mujeres que creen que la única forma en la que van a ser escuchadas es rompiendo cristales y pintando paredes. Creo que yo cada que me preguntan como es que por qué y estas no son las formas, etcétera, digo, no les conoces, nunca te has acercado a platicar con ellas, no sabes las razones por las cuales están marchando y además ponte en sus zapatos, ¿no? ¿Qué pasaría si tú eres una persona que vive en la periferia, en el Estado de México, tardas horas en llegar a tu trabajo, tardas horas en regresar a tu casa, eres violentada todo el camino desde la infancia, fuiste a denunciar y no te creyeron, no solo en el Ministerio Público, sino incluso ni siquiera en tu familia? O sea, es toda una cadena de violencias, ¿no? Que hace que muchas de estas mujeres salgan a decir ya basta. Y también lo que a mí me parece muy valioso es que hay otro grupo de mujeres que no necesariamente ha vivido todas estas violencias, pero apoya y soporta y entiende y se pone en los zapatos de estas otras mujeres y está dispuestas a acompañarlas en este proceso. Creo que hemos visto muy a una de las madres, ¿no? A Yesenia, que ha sido como muy visible en redes sociales, Zamudio. diciendo esto, ¿no? Exacto, diciendo esto, ustedes, si ustedes no lo van a hacer, no lo hagan, pero a mí no me estorben, ¿no? Mientras no haya justicia por el asesinato de mi hija, yo no voy a dejar de gritar, no voy a dejar de patear hasta que esto suceda. Entonces nos falta ponernos en los zapatos de estas personas para entender las razones
de dónde se origina esto, más allá de solamente señalar y criticar, cuando son cosas, ¿no? O sea, las paredes y los cristales y los monumentos son cosas, y lo que se ha perdido son vidas y mujeres violentadas. Entonces creo que ahí más bien tendríamos que poner en contexto realmente lo que está sucediendo y no nada más quedarnos con esta idea pequeñita de pobrecito el ángel de la independencia se ve horrible con unas manchas y glitter por todos lados. Claro. Itzel, hoy el presidente insiste, y lo que han mencionado algunos, dicen que el movimiento feminista, los movimientos feministas están filtrados por movimientos, por los conservadores, que son los que instan estos actos de violencia porque quieren llamar la atención, porque quieren golpear, y sobre todo pues ahí están filtrados. Sabemos que evidentemente los grupos de cualquier grupo político trata de sacar provecho o de colgarse de causas. ¿Qué opinan ustedes sobre esto que se está mencionando, que los movimientos están filtrados por conservadores o por grupos políticos? Como dices, todos los partidos políticos de todos los colores han tratado de subirse a los movimientos sociales y el feminismo no va a ser la excepción, ¿no? Y eso, dígase, de cualquier color y de cualquier gobierno y no nada más en este momento. Me parece rarísimo, o sea, cosas rarísimas como ver a personajes como Margarita Zavala o como a las panistas empujando por la violencia en contra de las mujeres, pero están en contra del aborto, ¿no? Entonces una cosa no puede ir de la mano de la otra. Entonces se están tratando de subir a una ola de un movimiento social, sin duda. De ahí a asegurar que el movimiento feminista está infiltrado, ¿no? Y que solamente se hace esto o que estas mujeres se manifiestan de esta manera para golpear al presidente, creo que hay mucho trecho y que tendría que haber una investigación real. Yo honestamente no creo que sea así, simplemente creo que no les ha... desde el gobierno, y no solo Andrés Manuel López Obrador, y no solo desde la presidencia, también en los gobiernos de los estados, no se ha entendido el movimiento feminista como este movimiento disruptivo que ya está harto de solamente salir a marchar y no ser escuchada, ¿no? Entonces, muchas de ellas dieron este siguiente paso, que se lo hubieran dado independientemente de quién estuviera en el gobierno, si no traía soluciones, ¿no? Y eso es lo que se le está pidiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, que traiga soluciones a la cantidad de impunidad que existe en contra de la violencia contra las mujeres en este país, y que además no nos criminalice, ¿no? Y en este caso ahora ya muchas personas no van a querer ir a la marcha por las declaraciones del presidente diciendo que muchas mujeres están armadas y que va a ser la más violenta, etcétera, ¿no? Si hay pruebas de ello, pues entonces empecemos a investigarlo, y entonces si hay personas que van armadas en este país, es ilegal estar armado en la calle, pues que se les investigue y que se les haga un proceso y que se les lleve a la cárcel. Pero no se puede salir a decir nada más esto y sin pruebas y sin un procedimiento, sin nada más para, pues sí, criminalizar la protesta social y que las mujeres que quieran marchar lo hagan con miedo, o que muchas no marchen porque tengan miedo de lo que dijo el presidente. Sobre todo lo que dijo el secretario de Gobierno aquí en la Ciudad de México, que ya tienen identificados a estos grupos. Si ya tienen identificados los grupos y hasta qué armamento van a llevar, seguramente ellos tendrían que contenerlo, ¿no? Pues sí, si es algo ilegal, pues tendrían que tener una investigación y tendrían que presentar pruebas y tendrían que entonces meter a la cárcel a la gente y que un juez les lleve un proceso. El problema es que solo salen a dar declaraciones, ¿no? Y esto no va acompañado de una denuncia. Perfecto. Pues muchísimas gracias, y gracias Itzel, de verdad muchísimas, Itzel Cisnero, por acompañarnos aquí el día de hoy para hablar de este tema. Muchísimas gracias, te agradecemos y pues esperamos verte más seguido aquí en Café Noticias. Muchas gracias, Romina, cuídense mucho, hasta luego.